familia, ¿cómo estamos hoy? De parte de nuestro pastor, un caluroso abrazo, ¿okay? Está, mejor dicho, con unas ganas y unos deseos de estar aquí, que se lo come por dentro. Pero bueno, él está bien, ¿okay? Está mejorando cada vez más. Sus oraciones de verdad que él las está sintiendo. Así que sigamos orando por nuestro pastor. Amén. ¿Okay? Sigamos orando por nuestro pastor. Sigamos orando por nuestra casa. Sigamos orando por nosotros. Sigamos orando por esta familia. ¿Okay? No hay nada más importante que la oración. Si nosotros no le damos la importancia a la oración que la oración requiere, ¿cómo vamos a ver milagros? ¿Sí o no? Así que sigamos orando, familia. ¿Okay? Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por esta casa. Te damos gracias por tu cuerpo, mi Rey, alrededor del mundo entero. Te damos gracias porque sabemos que tu amor y tu misericordia es grande, Rey. Grande y hermosa. Si no fuera por tu gracia, Padre Celestial, ¿dónde estuviéramos el día de hoy? Tu gracia, que es aquella habilidad que tú tienes para hacer por nosotros lo que nosotros no somos capaces de hacer por nosotros mismos. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres fiel. Ponemos esta enseñanza en tus manos y te pido a ti, Ruach HaKodesh, Espíritu de verdad, que no solamente nos la revele, sino que la pongas en sello en nuestros corazones para poder entender lo que tu gracia hizo por nosotros. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. ¿Okay? Bueno, familia, seguimos con Levíticos. Creo que todo el año vamos a estar con Levíticos y si los cálculos del pastor no están mal, vamos a cerrar el año exactamente a tiempo. ¿Okay? Hemos sido bendecidos con Génesis, hemos sido bendecidos con Éxodo, y cuando llegamos a Levíticos y pensamos que Levíticos no tenía información importante, que todo eran solo sacrificios y fiestas, nos dimos con la gran sorpresa de que es mucho más de lo que nosotros nos imaginábamos. Amén. Así que estamos en el capítulo 5 de Levíticos, ¿okay? Y en este capítulo, ¿okay?, encontramos otro tipo de sacrificio que es de carácter variable. ¿Okay? El primer capítulo encontramos los sacrificios para ciertos tipos de pecado. En el segundo capítulo los de lo que eran de harina. ¿Okay? En el tercer capítulo ya vimos los sacrificios que eran no solamente de nivel de perdón del pecado, de expiación, sino que también de acuerdo a que era el Kohen Gadol, y que también lo tenía que dar el pueblo, los sacerdotes, los principales, los reyes, y todo eso nos ha enseñado que definitivamente Yeshua, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, cumplió con cada uno de ellos. Ahora entendemos por qué Él tenía que ser ese sacrificio, porque en un solo sacrificio se tenían que cumplir todos. Es tremendo. En uno solo tenía que estar el sacrificio para el perdón del pecado del Kohen Gadol, para el perdón del pecado del pueblo, para el perdón del pecado del rey. En un solo sacrificio. Por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fuera de eso era el sacerdote que lo presentó. Y fuera de eso era el sacerdote que lo presentó. O sea, si nosotros aprendemos a ver estos detallitos en el libro de Levíticos, vamos a entender ese sacrificio de nuestro Padre Celestial y lo vamos a llevar a otro nivel en nuestra vida espiritual. Porque se trata es de eso, crecer espiritualmente. Pero yo no voy a crecer si yo no identifico lo que mi Padre hizo y lo que mi Padre es. ¿Estamos? Entonces, decimos que es de carácter variable según las posibilidades económicas del pecador. Y ahorita aquí venía, vamos a ver lo que era el sacrificio de la ofrenda del pobre. Y eso, cuando yo lo leí, yo dije, Padre, es impresionante. La ofrenda del pobre para nuestro Padre Celestial era tan preciable, tan hermosa, tan preciosa, tan importante, que hasta el mismo sacerdote tenía que tener un cuidado específico en cómo tratarlo. Para que nosotros podamos entender que nuestro Padre es un Dios de detalles.
que no hay nadie excepto, ¿no? Exento. Eso. No le digo, no me sé inglés y se me está olvidando el español. Te iba a decirlo en inglés, pero no. ¿Ok? O sea que qué importante es. A él no se le escapa a nadie. Y oye, y esto es importante, que nosotros tenemos que entender que nosotros tampoco nos podemos escapar. No importa tu estatus social, no importa tu nivel económico, no importa quién eres. Puedes ser el presidente más importante del mundo entero, pero estás llamado a cumplir con él. Porque por muy importante que tú seas, no hay nadie más importante que él. Amén. Amén. Bueno, y según las posibilidades económicas del pecador, este sacrificio es llamado Corbán Olé Beyoret, es decir, ofrenda que sube y baja. En pocas palabras, variable, según los ingresos de la persona. Este sacrificio es ofrecido por cometer una de las 3 transgresiones siguientes: un juramento de testimonio falso, lo vamos a ver en el capítulo entero, por haber observado una transacción financiera y luego niega haberla visto y jura falsamente ante un tribunal. Y eso lo vamos a ver en Levítico 5:1. Pocas palabras, cumplir el mandamiento que dice no dar falso testimonio ni mentir. No es no jurar su santo nombre en vano, no, es no dar un falso testimonio ni mentir. Yo le digo a la gente, los 613 mandamientos son el desglose completo de los 10, donde te da el detalle claro de cada uno de los 10, cómo aplicarlo y cómo funcionar a través de ellos. Pero decimos, no, ¿eso de dónde sale? 613 mandamientos, no pudimos cumplir con 10, vamos a cumplir con 613. Imposible, pero no es así. El número 2, si entras en el templo y comes de los sacrificios en estado de impureza ritual. Y vamos a ver cómo eso aplica hoy en día a nuestra vida. Número 3, un juramento falso no intencional. No intencional. O sea, juraste que ibas a hacerlo, pero por motivos, por razones, por circunstancias, se te dificultó y no pudiste cumplir. Es tremendo, porque yo, antes de yo haber leído esto, yo siempre le he enseñado a mi hija que yo nunca le prometo. Porque si yo le prometo a ella algo, tengo que obligatoriamente cumplírselo. Yo le digo, mira, yo te digo, vamos a hacer lo posible. Pero y ella lo sabe. Yo le dije a ella una vez, cuando ella tenía 6, 7 años, si yo te prometo algo, Michelle, Fernanda, ten la seguridad que te lo voy a cumplir. Pero no te voy a prometer cosas que yo no puedo. Yo no sé qué pueda pasar mañana. Yo no sé qué cosas puedan suceder en la vida. Te prometí algo hoy, para mañana, para un año, para un mes. Y no sabemos qué puede pasar. ¿Cierto? Entonces dice, un juramento falso no intencional. Por ejemplo, si jura no haber hecho algo, que luego se da cuenta que sí lo hizo sin darse cuenta. ¿Estamos? Yo sabía que Javier iba a estar, ese trabalengua está como que ¿okay? Así que vamos a empezar. Levítico 5 del 1 al 4. Por favor, ministro Javier. Si te llaman a testificar sobre algo que hayas visto o que sepas, es pecado negarse a testificar y serás castigado por tu pecado. O supongamos que sin saberlo, tocas algo que queda ceremonialmente impuro, como el cadáver de un animal impuro. Cuando te des cuenta de que lo has hecho, debes admitir tu contaminación y tu culpabilidad. Esto rige por igual, ya sea un animal salvaje o un animal doméstico o uno que corre por el suelo. O supongamos que sin saberlo tocas algo que te hace impuro. Cuando te das cuenta de que lo has hecho, debes admitir tu culpabilidad. O supongamos que haces un voto imprudente de cualquier clase, ya sea su propósito bueno o malo. Cuando te des cuenta de la necedad del voto, debes admitir tu culpabilidad. Tremendo. ¿Viste? ¿Viste? Mira, esto es tremendo porque dice si tocas un animal impuro, ¿okay? Si ves un animal, un reptil, y de pronto te dio por cogerlo y ponerlo en otro lado, qué sé yo, tocaste un animal impuro. O sea, las cosas que este capítulo nos menciona, muchas cosas son hechas de la buena intención del corazón del hombre. Pero ¿qué dice la palabra del corazón del hombre? Que es engañoso.
Y hoy les decía yo ahorita en el Havdalah a las personas que estábamos haciendo el cierre del Shabbat, ¿okay?, que por muchas buenas intenciones que nosotros podamos tener, si no cumplimos con lo que Dios nos dice que hagamos, esas intenciones no sirven de nada para nuestro Padre. Porque el primer plano de nosotros como hijos es obedecer lo que Él nos pide. Ya después de que obedezcamos lo que Él nos pide, entonces ya nuestras cosas Él las permitirá, ¿okay?, si están bajo su voluntad. ¿Sí o no? ¿Okay? Pero tenemos que ser claros que primero, en la regla número 1 de nosotros los hijos es obediencia. ¿O acaso esa no fue la razón por la cual todo está como está? Por la desobediencia. ¿Okay? Si no hubiera sido por esa razón, ¿cómo estuviéramos hoy en día? Extraordinariamente bien, dice el chileno. Dice, en estos versículos tenemos que entender que la persona pecó al olvidar el mandamiento y al recordar se dio cuenta de lo que había hecho. ¡Ay, la embarré! ¿Sí o no? ¿Okay? Ahora, ojo, que esto no hacía que la persona dijera: ¡ay, qué miedo, metí las patas, ay, la embarré, qué miedo, el Señor me va a castigar! No. Esto llevaba al pueblo a entender que ahorita tenía que liberarse de una contaminación. ¿O acaso la humanidad no fue contaminada cuando Adán y Eva pecó? Y estamos sufriendo la contaminación de ese pecado. ¿Okay? Entonces dice en 1 Juan 1 al 9, si reconocemos nuestros pecados, y esta es la clave, reconocer que algo hiciste mal, que no estaba supuesto a hacer, y que por el hecho de que no en el momento se te fue, no quiere decir que vas a seguir tu vida normal. Quiere decir que vamos a pedir perdón, que vamos a arrepentirnos. ¿Y cuántas veces decimos que el arrepentimiento no es simplemente: ay, perdóname, Señor, y seguir? No, el arrepentimiento es regreso. Lo voy a decir como porque alguien me dijo ayer en el Shabbat que tiene que ser un acto espiritual. ¿Sí? Obvio, es un acto espiritual de regresar a donde cometiste el error mentalmente y corregir lo que habías hecho mal. ¿Entiendes? Si no lo corregimos, entonces nunca nos arrepentimos. ¿Sí? Tenemos que restituir. ¿Cuántas veces nos ha tocado restituir a alguien que le hemos hecho daño? ¿Sí? Pero si tú decides no restituirlo, sigues tu vida y se dañó esa relación. ¿Cierto? Y quedan, y somos, como decía el pastor Randy, covenant breakers. ¿Okay? Rompedores se dice, rompedores de pacto. Imagina. Es un rompepacto. No se dice así, ¿cierto? Vio que no se dice así. ¿Por qué le hacen pecar? Un rompepacto, ya. Un rompepacto. Un rompepacto. O una persona que ha roto el pacto. Exactamente. ¿Ves? ¿Ves? Quebrantadores de pacto. Okay. Clase de español a domicilio. ¿Me estás entendiendo? Entonces, no cumple su palabra. No cumple. Es muy importante que entendamos eso. ¿Por qué? Porque no podemos estar rompiendo el pacto. Cada vez que yo entro, por eso la palabra dice, nuestro Salvador decía: si cuando vienes a traer tu diezmo al alfolí, te acuerdas, porque ahí aplica esta parte del sacrificio. Te acuerdas porque se te olvidó, se te pasó, o a lo mejor hay veces tan elevados, culpables, que entonces se nos pierde la noción de lo que hicimos. Pero él dice: si te acuerdas en ese momento que traes tu diezmo al alfolí de que tu hermano tiene algo en contra de ti. Mira que no es que tú le hiciste algo, no es que él te hizo algo a ti, es que tú le hiciste algo. A lo mejor no te diste cuenta que se lo hiciste, pero tu hermano se dolió en su corazón. Y hay veces el dolor no permite que tu hermano te diga: me hiciste daño. Entonces pasan los días mientras la persona se calma, y muchas veces cuando somos
caminamos en la misma palabra, pues entonces ya nos acercamos a la persona y decimos, mira, ¿sabes qué? Me hiciste daño con esta acción y esto y esto. Y lo, yo no sabía. ¿Sí? Pero si la persona se queda callada y nunca viene a ti, ¿cómo lo vas a saber? Pero la palabra dice que en el momento en que vienes a traer el diezmo al alfolí, si te acuerdas, o sea, si el Espíritu te lo muestra, porque el Espíritu te lo va a mostrar. ¿Tú no entiendes que Él lo que menos quiere es que hayan divisiones entre nosotros? Él quiere es que vivamos en ejad, en unidad. Entonces dice, deja ahí, deja tu ofrenda ahí en el altar. Ven, reconcíliate con tu hermano y ven y presenta tu ofrenda. ¿Ves? Entonces, ahí se aplica. Si reconocemos nuestros pecados, entonces, puesto que Él es digno de ser confiado y es justo, Él nos perdonará y nos purificará de toda maldad. Cuando alguien jura falsamente que hará o no hará algo, o que algo sucedió o no sucedió, el caso de una persona que jura en falso para estafar a otra, o sea, todas estas acciones, ¿okay?, se usaban a través de este sacrificio. ¿Okay? ¿Claro? ¿Estamos claros con eso? Chévere. Levítico 5, 5, 8. Claudia, por favor. Cuando te des cuenta de tu culpabilidad en cualquiera de estos casos, deberás confesar tu pecado. Entonces, deberás llevarlo al Señor como castigo por tu pecado una hembra del rebaño, ya sea una oveja o una cabra. Esta es una ofrenda por el pecado, con la cual el sacerdote te purificará de tu pecado y te hará justo ante el Señor. Sin embargo, si no te alcanza para comprar una oveja, puedes llevarle al Señor 2 tórtolas o 2 pichones de paloma como castigo por tu pecado. Una de las aves será la ofrenda por el pecado y la otra será la ofrenda quemada. Tremendo. Aquí ya estamos viendo que todo el mundo tenía que buscar la manera de traer una ofrenda para cumplir con ese pecado. ¿Okay? Para poder sanar, para poder limpiar, para poder ser purificado. ¿Okay? Y no había excepción. Entonces, ahorita dice que pues entonces traemos una tórtola, ¿okay?, o que podemos traer un pichón, ¿okay?, como ofrenda elevada. La expiación no solo trata con la cuestión de los pecados de cada individuo, sino con las consecuencias y efectos que estos traían sobre la persona. ¿Okay? ¿Cuántas veces hemos metido las patas y las consecuencias son horribles? Y aunque pidamos 20,000 veces perdón, la consecuencia la recibimos de todas maneras. ¿Okay? Nosotros tenemos que entender que nuestro Padre no realmente es un Padre que castiga, como nos han enseñado las traducciones y como lo hemos vivido nosotros con nuestros padres terrenales. ¿Okay? La palabra en el original hebreo es reprende, porque el reprender trae una enseñanza, el castigo trae un dolor. En medio del error que cometiste, sí, tienes dolor, pero la reprensión te da una enseñanza, te da el entendimiento claro de por qué no debes de volver a cometer ese error. Pero el castigo no. El castigo te produce un dolor y lo que hace es que el enemigo sí aprovecha en el momento del castigo y te come el cerebro. ¿Y qué es lo primero que te dice? Tu papá es malo, no te ama, no te quiere, si no, no te trataría así. ¿Y cuántos de nosotros hoy en día en edad adulta oímos eso del enemigo en nuestra mente de parte de nuestro Padre Celestial? Llevando y causando que nos alejemos de Él. ¿Acaso eso no fue lo que hizo Adán y Eva cuando fueron descubiertos por su pecado? ¿Se escondieron? ¿Porque sintieron qué? Vergüenza. Se vieron desnudos, sintieron vergüenza, pero no dice, después dice, y tuvimos miedo. Primero fue vergüenza, pero después, ¿quién tú crees que les sembró la semilla del miedo? Y es triste porque tú
Micrófono, por favor. Me parece algo triste que ellos hayan sentido miedo porque tú sientes miedo de algo que no conoces. Y ellos vivían cara a cara con el Señor. ¿Cómo tú no vas a conocer a tu Padre y vas a creer más aquello que las voces externas que te dicen una mentira? Así es. Ahora mira esto. Ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, era un árbol de conocimiento. Y yo les hice una pregunta ahorita a alguien afuera. ¿Tú crees que el Señor no quería que nosotros aprendiéramos el bien y el mal? Claro que sí, pero a su manera, la manera de Él. ¿Sí? En su tiempo. Y la manera de enseñar de Dios es hermosa, porque Él te enseña, el interés de Él es enseñarte el bien, para que a través del bien reconozcas que es lo malo. Pero como todo se tergiversó, conocimos lo malo primero, ¿sí? Y eso malo nos ha llevado a querer buscar el bien de una forma u otra, y por eso es que a lo malo llamamos bueno y a lo bueno llamamos malo. ¿Ves? Porque está la ecuación está al revés. ¿Sí? Pero cuando reconocemos a nuestro Salvador, a lo que Él hizo en la cruz, dice la palabra que el Espíritu ¿de qué? De verdad empieza a morar sobre nosotros, y Él nos va a llevar, señores, por favor, la palabra dice que a la libertad, a la verdad, ¿okay? Porque ese es el trabajo del Ruach HaKodesh, llevarnos al conocimiento pleno de la verdad, ¿okay? Porque todo está al revés. Entonces, las acciones pecaminosas que afectaban a los terceros y a sus derechos, era necesario ofrecer un sacrificio distinto destinado a la expiación por la culpa. Así que vamos ahora a Levítico 5, 11, 13. Y si no te alcanza para comprar las 2 tórtolas o los 2 pichones, podrás llevar 2 kilos de harina selecta como ofrenda por tu pecado. Puesto que es una ofrenda por el pecado, no la humedecerás con aceite de oliva ni le pondrás incienso. Sigue. Lleva la harina al sacerdote, quien tomará un puñado como porción representativa. Él la quemará sobre el altar encima de las ofrendas especiales presentadas al Señor. Es una ofrenda por el pecado. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a los que sean culpables de cualquiera de estos pecados. Los hará justos ante el Señor y serán perdonados. El resto de la harina selecta le pertenecerá al sacerdote, tal como la ofrenda de grano. Amén. Amén. Ok, tremendo, porque esta es la ofrenda del pobre. ¿Okay? Ahora, el sacerdote, mira que esto es impresionante, porque él dice que era 1/10 de una efa de flor de harina. Yo iba a traer harinita, pero no conseguí. El sacerdote la cogía con estos 3 dedos, ¿okay? Y no podía, después la tenía que voltear, no podía dejar caer ni un solo grano, ni uno solo. Era tan delicada esa ofrenda que el sacerdote tenía que trabajar con ella con un cuidado y una dedicación impresionante, porque en el momento en que caía un solo granito, se perdía la ofrenda. Era la ofrenda del pobre, recuerda de esto. O sea, con qué esfuerzo esa persona estaba trayendo su ofrenda. Por eso, cuando Yeshua estaba en el templo con los apóstoles, con los discípulos, y vieron a una mujer que trajo ¿qué? Una sola moneda, un solo denario, y la depositó. Él dijo, ¿vieron a esa mujer? Ella dio más que todos, porque dio lo único que tenía. ¿Tú estás viendo? ¿Qué? Y ojo que mucha gente, aquí hay gente donde se iba a tratar de hacer la viva y decir que no tenía, pero sí tenía, y entonces quería dar la ofrenda del pobre, pero tenía para más. A Dios no se le escapa nada. ¿Okay? 1/10 de un efa. Dios tuvo lástima de las personas pobres y les asignó una ofrenda extremadamente, mira, es extremadamente económica.
¿Por qué? Porque sabían que no podía el Señor, para que pudieran pagar por ella y así lograr expiación. O sea que mucha gente dirá, no, pero ¿cómo así el Señor? ¿Pero por qué todo el mundo es obligado? Tú tienes que entender que era el precio que tenías que pagar para ser perdonado. Hoy tenemos que pagar ese precio. Él lo pagó por nosotros. Si nosotros no lo vemos, o sea, el Señor estaba llevando al pueblo de Israel a entender que todos tenían que pagar el precio para poder ser perdonados. Porque el día que viniera el que iba a pagar el precio por la humanidad, lo iban a tener que reconocer. Pero eso sucedió. No, no sucedió. Porque a los suyos vino. Yo traigo una pregunta. ¿Quiénes vivían este sistema sacrificial? ¿El mundo entero? No. Solo el pueblo de Israel. A los suyos vino y los suyos no lo reconocieron. Tenían todas las herramientas para reconocerlo, porque lo que estaba haciendo el Señor era preparándolos para que pudieran reconocer la ofrenda. Que ni siquiera el pobre se escapaba de cumplir. Mira esto, dice: mas si personas pudientes, personas que tenían, trajesen esta ofrenda, no solo no lograrían expiación por medio de la misma, sino que serían culpables de llevar cosas no sacras al atrio del templo. Tanto el dar caridad como el traer ofrendas, la persona debe hacerlo de acuerdo con su poder adquisitivo. El rico no cumple con su obligación si da lo mismo que una persona pobre. Pero hoy en día, como Él ya fue nuestro sacrificio, vamos a aplicar esto al diezmo. Vamos a aplicar esto a la ofrenda. Ya no es para expiación, porque ya el pecado fue perdonado. Pero vamos a hablar entonces ahora de obediencia. Porque ¿sigue siendo la desobediencia un pecado o no? Claro. Pero ya mis pecados fueron perdonados hoy, mañana y siempre. No, pues entonces rico. A bailar que el mundo se va a acabar. ¿Sí o no? Y pensamos que entonces no necesitamos obedecer. Pero no es así. El Señor no murió en la cruz para que sigamos en pecado. El pecado no fue borrado de la tierra para que nosotros sigamos trayéndolo. La semana pasada yo les dije que no había más sacrificios. No podemos seguir crucificando a nuestro Padre Celestial en una cruz porque ya el sacrificio fue hecho. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué queremos seguirlo sacrificando constantemente? No podemos. Mira esto. Segunda de Corintios 9:6-9 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno de nosotros tenemos una capacidad dada por el Señor de siembra. Los que tienen muy poco a veces no quieren dar nada. Los que tienen más o menos hay veces quieren dar muy poco. Y los que tienen mucho hay veces dan por dar. Pero nosotros estamos siendo desobedientes si nosotros damos escasamente. Cada uno de nosotros tiene una capacidad de dar dada por el Señor, y en nuestra obediencia debemos de dar de acuerdo a esa capacidad. Ojo, que esto no es pidiendo dinero. No lo llevemos a lo económico. Vamos a nuestro diario vivir, a nuestras acciones, a lo que hacemos. ¿Cómo nos comportamos allá afuera, en el trabajo?
en el colegio, bueno, los muchachos están allá, ¿están viendo la gente que nosotros somos diferentes? Porque cuando nosotros hacemos el cierre del Abdalá, hay una parte donde olemos las especies aromáticas y decimos que nuestra semana sea agradable para el Señor, ¿cierto? Que nuestras acciones sean de olor fragante para Él. ¿Okay? Tú sabes que el sacerdote entraba a la parte del atrio del tabernáculo y él quemaba incienso. ¿Okay? Y ese incienso tenía que ser un incienso puro. ¿Cuál fue uno de los regalos que le dieron a nuestro Salvador cuando nació? Ahí está. ¿Okay? Porque es un olor fragante para nuestro Padre Celestial. Pero ese incienso, si está contaminado, ¿qué olor fragante va a recibir nuestro Padre? ¿Okay? Por eso los hijos de Aarón murieron, porque quemaron un incienso que no había sido ordenado por el Señor que quemara. Nuestras acciones tienen que ser de olor fragante, son incienso para nuestro Padre Celestial. ¿Cuáles son las acciones que estás haciendo? ¿Cuáles acciones estamos haciendo que realmente son olor fragante? Las únicas que podemos hacer es cuando estamos haciendo acciones de obediencia. La mujer del frasco de alabastro vino, rompió el fragante aroma de un perfume tan caro que, según los estudiadores, dice que hoy es más o menos un valor de $5,000, no sé, 7,000 creo que era. ¿Okay? ¿Y qué dijo Judas? ¡Ay, qué desperdicio! Eso se pudo haber vendido y con eso haberle dado a los pobres. Yo te hago una pregunta, ¿esa es una mala intención? No, bueno. Ante los ojos humanos y de todos los que estaban escuchando ahí alrededor, la pregunta es, ¿cuál era la intención del corazón de Judas? Recordemos que él era el tesorero del grupo. ¿Okay? Y si él iba a vender el perfume, obvio se iba a quedar con un pedazo. No tenía mentalidad de mercader. Ajá. ¿Okay? Pero, ¿qué le dijo nuestro Salvador? Le dijo, a los pobres los tendrás siempre. Pero lo que esta mujer está haciendo, está preparando mi cuerpo para la sepultura. Esta acción se va a recordar siempre. ¿Y se recuerda siempre o no se recuerda siempre? Porque ella hizo un acto de obediencia. Ella sacrificó lo único que tenía de valor. Lo único que tenía de valor. Porque el Espíritu se lo dijo. Imagínate. Así que vamos a Levítico 5, 14 y 13. ¿Estamos entendiendo, familia? Ahora vemos cómo todo aplica. Levítico no es un libro de aburrimiento como nos pensábamos. Bueno, yo pensaba que era un libro muy aburrido. ¿Okay? Yo empecé a leer Levíticos a partir del capítulo 15, cuando empiezan a hablar de las fiestas, ¿okay? Con el pastor Randy Lechner. ¿Okay? Pero los primeros capítulos yo no los leía, que vaina más aburrida. Pero nos estamos dando cuenta que no es así. Bueno, vamos, Levítico 5, 14 al 19. Levítico 5:14. El Señor le dijo a Moisés: si uno de ustedes peca involuntariamente al contaminar la propiedad sagrada del Señor, debe llevar al Señor una ofrenda por la culpa. La ofrenda puede ser un carnero sin defecto de su propio rebaño, o puede comprar uno del mismo valor con plata calculada según el peso del ciclo del santuario. Sí. La persona tiene que hacer restitución por la propiedad sagrada que dañó, pagando por la pérdida, más un 20% adicional. Cuando le entregue el pago al sacerdote, él lo purificará con el carnero, sacrificando como ofrenda por la culpa. Okay. Un minuto ahí, tremendo, porque esto es contra los objetos sagrados del Mishkan, del templo. ¿Okay? Y dice que la restitución tiene que ser 20% adicional. ¿Okay? Porque son las propiedades de nuestro Padre Celestial. Tú dirás, bueno, ¿y cuáles son las propiedades de nuestro Padre Celestial hoy en día? Todo. Empezando por ti.
Tú eres propiedad de tu Padre Celestial. ¿Sí? ¿Estás profanando tú? ¿Te estás profanando a ti mismo? ¿Cómo me puedo yo profanar a mí mismo? ¿Cómo podemos profanarnos nosotros mismos? ¿Perdón? Una muy buena. Tenemos 2 doctores aquí. Cuando no cuidas tu salud. ¿Okay? Esa es una muy buena. Y vamos a ser sinceros. Yo creo que ninguno cuidamos nuestra salud. ¿Sí? ¿Tú cuidas tu salud? Yo hago ejercicio, como saludable. Deja que el Espíritu te hable. En alguna estás fallando. ¿Ah? Ok. O se está cuidando ahora. El estrés. No se descuidó antes. Yo perfecto. ¿Tú sabes que el alma es parte de tu salud? ¿Eh? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: espero que prosperes en todo de la misma manera como prospera tu alma. Porque tu alma, el problema es que nosotros queremos separarlo. El espíritu, el alma y el cuerpo son parte de tu salud. Tú necesitas salud corporal, necesitas salud espiritual y necesitas salud mental. Aunque la corporal yo estoy trabajando, nosotros también. ¿Viste cómo el espíritu ya te está empezando a hablar? ¿Okay? Ahora, nosotros tenemos que hacer un sacrificio vivo. Y desde que empezó el pastor con Levíticos, ese versículo pega en cada una de las enseñanzas. Cada uno de nosotros tenemos que hacer un sacrificio vivo. Ese es el 20%. ¿Sí? Tenemos que darle a nuestro Padre Celestial lo que a él le corresponde. ¿Sí? Ahora sigue, porque ahorita sigue otro porcentaje. Voy a retomar, ¿ok? Sí, retoma, por favor. Cuando le entregue el pago al sacerdote, él lo purificará con el carnero sacrificado como ofrenda por la culpa. Lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Supongamos que alguien peca al desobedecer uno de los mandatos del Señor. Aunque no esté consciente de lo que hizo, es culpable y será castigado por su pecado. Aunque ¿qué? Repite eso. ¿Aunque qué? Aunque no esté consciente. Sigue, porque ahorita lo explicamos. Como ofrenda por la culpa, debe llevar al sacerdote un carnero sin defecto de su propio rebaño, o puede comprar uno del mismo valor. Mediante este proceso, el sacerdote le purificará ese pecado cometido involuntariamente, lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Tremendo. Ahí termina, ¿right? No, queda uno más. No, 19. Ajá. Dale. Okay. Esta es una ofrenda por la culpa, pues es culpable de una ofensa contra el Señor. O sea que nadie se salva. Por eso la palabra dice: mi pueblo muere por falta de conocimiento. O sea que la ignorancia es pecado. También. Está como que difícil la cosa, ¿sí o no? Tranquilos, está difícil, pero gracias al Señor por nuestro Yeshua HaMashiach, por nuestro Jesucristo de Nazaret. ¿Sí? Porque Él nos está llevando a la luz. Es el Ruach HaKodesh el que nos está llevando a la verdad. Ahora estamos entendiendo que, por lo menos yo estoy entendiendo que era ignorante. Yo sé que a muchas personas no les gusta esa palabra, porque hay veces la usamos hasta para ofender. ¡Ay, usted es ignorante! Y nos sentimos: ¿usted qué le pasa? Me llamo ignorante. Y vamos a ser sinceros: ignorantes cuando no conoces algo. Todos somos ignorantes. Y todos somos ignorantes en una área en la otra. Yo soy ignorante en el campo de la medicina. ¿Tú crees que yo me puedo sentar con estos dos, con esta pareja hermosa, a hablar de medicina? A discutir de medicina, porque es que somos ignorantes y para colmo, Atrevidos. creemos que no las sabemos todas. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros entendamos que ser ignorante no es un insulto. Ser ignorantes, dime. Nosotros no nos podemos tampoco sentar contigo porque quedamos perdidos. Soy muy ignorante en el área. Mira, yo le decía a esta mañana a las personas que estábamos en el Parachá que yo he aprendido más en estos últimos 3 años de profundizar la Torá
que los 20 años que llevo en el cristianismo. Y todavía falta mucho más por aprender. Esta enseñanza a mí me ha enseñado tanto. Por eso es una enseñanza. ¿Okay? Así que es importante que nosotros entendamos. Ahora, por ejemplo, algo que es de nuestro Padre Celestial, lo vimos hoy, nos habló el ministro Javier de eso, los diezmos y las ofrendas. Es de nuestro Padre, porque es una parte apartada. Malaquías 3:10 dice: robará el hombre a Dios. ¿De dónde tú crees que sacó Malaquías eso? Robará el hombre a Dios. Y después le dice el Espíritu: pues vosotros me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado?, dijo el pueblo. En los diezmos y las ofrendas. ¿Ah? No, en este caso eran ladrones, porque el pueblo no era ignorante de todas estas enseñanzas. Ignorantes nosotros que no conocíamos el propósito del diezmo. Pero ignorantes, o sea, la ignorancia no te exime de no estar en pecado. Ahí lo estamos viendo. Aunque seas ignorante, tienes que pagar el precio. Imagínate. Aunque no conozcas, ¿sí?, tienes que pagar el precio. Dime. Nos sorprenden todos estos principios. Ay, que la ignorancia, que tienes que pagar una multa y bla, bla, bla. Sin embargo, como vivimos muy bien con el IRS, que si tú no sabes que tienes que pagar impuestos, igual te clavan los impuestos, luego te suman una multa y para nosotros está bien. ¿Tú sabes que la constitución de este país fue sacada de la palabra? Y muchos de los sistemas, aunque todos los gobiernos son corruptos, no vamos a hablar del tema, ¿okay?, pero muchas de las leyes de este país fueron sacadas de la palabra de Dios. ¿Okay? Y vamos a ser sinceros, tú sabes, una vez mi hermano mayor me dijo que la cárcel estaba llena, no de ladrones, bueno, obvio que sí, no de asesinos, no de narcotraficantes, sino de personas que evadían taxes. Imagínate. ¿Okay? Porque en los países de nosotros podemos salirnos con la nuestra pagando por ahí una mordidita, como decimos en el lenguaje colombiano. Una mordidita. ¿Okay? Pero aquí trata de sobornar a alguien, al menos de que sean millones de dólares. ¿Okay? Pero trata de sobornar. Tú vas a ver lo que te pasa. Y así lo logras hacer, te van a descubrir. Tarde o temprano. Mi hermano decía: Luis, la cárcel está repleta de gente por evadir taxes. ¿Ah? Bueno, mira. Fue por lo único que cayó Al Capone, me dicen. ¿Quién es Al Capone? ¿Al Capone es la música de atrás? Ah, no. Por ahí me dicen los chistes de Lucho. En el trabajo, ¿sí o no? Chiste de Flores. Hable que de Flores. Ronald. Imagínate. Pero bueno, así es, y es verdad. Tenemos que entender que nadie se escapa. Para el Padre Celestial, todos somos culpables. Y aquí no podemos decir hasta que se nos demuestre lo contrario. Porque con nuestro Padre Celestial, Él todo lo sabe. Así que más bien no te pida que te lo demuestre. ¿Okay? Así que la ofrenda de culpabilidad y la ofrenda por el pecado deberían ser idénticos, puesto que ambos se expían por pecado. Mas el procedimiento de su servicio, su costo y quizás especialmente el hecho de que poseen nombres diferentes demuestran que son muy distintos. Algunos comentan que la palabra pecado en esta parte no implica pecado en sí, sino error. Porque no conocías, ¿okay?, porque eras ignorante, ¿okay? Entonces dice, pues en cierto contexto la Sagrada Escritura alaba a los adiestrados diciendo que podían arrojarle una piedra a un cabello y no errar. ¿Okay? Era una expresión. Mira, el hebreísmo está lleno de expresiones. Por eso nuestro Padre Celestial siempre hablaba en parábolas, ¿okay?, que sacaban contextos de algo natural para poder dar una enseñanza espiritual. ¿Okay?
Entonces, es muy importante que nosotros lo entendamos de esa manera porque vamos a poder entender las parábolas a un mejor contexto, de una mejor manera. ¿Okay? En pocas palabras, se ha pecado inadvertidamente por descuido. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el propósito de nuestro Padre Celestial? Darnos la Torá. Salir de la ignorancia. Salir de la ignorancia. Porque en el momento en que ya conoces y lo vuelves a hacer, eres ignorante. Javier dice eres descarado. ¿Sí? El propósito de la Torá es salir de la ignorancia. Nosotros queremos conocer el corazón del Padre, pero no nos damos cuenta que la única manera de conocer el corazón del Padre es saber cómo Él piensa, saber cómo Él actúa, saber cómo Él quiere que nos comportemos, saber lo que le gusta, lo que no le gusta. ¿Okay? Y tener intimidad, porque ¿qué te sirve conocer, como decías hace un principio, si al final vienen las voces de fuera y te hacen? Así mismo es. Y tener intimidad. Es que dentro de un matrimonio, ¿qué es lo que te lleva a conocer a tu pareja? La intimidad. ¿Ok? Pero sigue, 20 al 26. 1 dice: Entonces el Señor le dijo a Moisés: supongamos que uno de ustedes peca contra su socio y es infiel al Señor. Supongamos que comete una estafa en un trato que involucra un depósito en garantía, o roba o comete fraude. O encuentra un objeto perdido y luego niega haberlo encontrado, o miente después de haber jurado decir la verdad, o comete cualquier otro pecado como estos. Si has pecado en cualquiera de estas formas, eres culpable. Debes devolver lo que robaste, o el dinero que tomaste mediante la extorsión, o el depósito recibido en garantía, o el objeto perdido que encontraste. O cualquier cosa que hayas obtenido por jurar en falso. Deberás hacer una restitución total a la persona perjudicada, más un 20% adicional. En el mismo día presentarás una ofrenda por la culpa. Amén, ahí. Y qué tremendo. Yo te digo, al Señor no se le escapa nada. Para aquellos que tienen socios o quieren levantar un negocio con alguien, tengan cuidado con quién. ¿Sí? Para aquellos que piden prestado, tengan cuidado. Si estás pidiendo prestado y vas a estar seguro que lo vas a poder devolver. Para aquellos que encuentran algo y sabiendo de quién puede ser, se lo embolsillan. Al Señor no se le escapa absolutamente nada. Tú sabes que en aquella época, en los tiempos de Moisés, para poder culpar a alguien, por ejemplo, alguien se robó algo, la única manera de poder llevar a esa persona a juicio era que hubieran testigos. Máximo 2 testigos. Si habían 2 testigos, entonces esa persona era llevada a juicio. Y si se encontraba culpable, esto era lo que tenía que hacer. ¿Sí? Pero si no habían testigos, se salía con la suya. Entonces tú me dirás, no, pues chévere, porque si nadie me vio. El problema es que nosotros tenemos un testigo dentro de nosotros 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, por los próximos 80, 90, yo digo que yo voy a llegar a los 120, en buena salud y en perfecta condición. Qué iluso, ¿no? ¿Okay? Cuida tu salud. Ajá. Y está con nosotros mirando qué hacemos y qué no hacemos, qué debemos de hacer y qué no dejamos de hacer. Tenemos un testigo interno. No hay excusas. ¿Okay? El objeto que robó, si el objeto robado está aún intacto, mira esto, es un detalle tremendo, debe devolverse en su estado actual y no se le permite pagar por el mismo y conservarlo en su posición. O sea, en pocas palabras, y esto yo le dije a Alex que se lo enseñara a los muchachos,
Porque los muchachos tienen la tendencia de coger algo en el colegio y seguir con él como si nada. Cosas sencillas. Muchas veces, mi padre Albertico, que en paz descanse, hay veces llegaba con un clip del trabajo y mi madre decía, mañana lo devuelve. ¡Un clip! Ay, Gilma, me lo traje por equivocación en el bolsillo cuando quité. Mañana lo devuelve. Y yo aprendí eso. Yo no me llevo un lapicero de la compañía, y en los lapiceros nos los regalan, ¿sí o no? Pero yo no saco ni un lapicero de la empresa. Dice, si el objeto robado aún está intacto, hay que devolverlo. Y tremendo porque dice, y pagar el mismo precio, y no se puede quedar con él. ¿Cómo? Dice, pero si el objeto ha cambiado de manera tan significativa que puede decirse que ya no es el mismo que robó, el ladrón puede pagarlo y quedarse con el objeto. Por ejemplo, tú me dirás, si me robé algo, ¿cómo puede cambiar? Por ejemplo, si alguien robó madera y con esa madera hizo un librero, tiene que pagar hasta la 20 parte de lo que cuesta la madera, pero ya no puede volver la madera porque dejó de ser madera, ahora es un librero de madera, por supuesto, pero cambió su forma. En pocas palabras, si esa madera robada costaba $1,000, ahora le tocó pagar 5,000. Perdón, 1,200. 1,200, perdón. 1,200. ¿Ok? Un quinto, ¿no? ¿Es un quinto? Un 20. ¿Un 20% Ah, ya. 1,200. ¿Qué? ¿Ok? No solamente el trabajo que perdió el trabajo que le costó hacer el librero, ¿sí o no? Sino que le tocó devolver lo que costaba la madera más $200 más. ¿Ves? O sea que el librerito le salió caro. ¿Sí o no? Bien chévere. Porque la ferretería comprarla y no le pasaba eso. Ah, ¿viste? Así que tenemos que ser claros. Nuestro Padre Celestial está constantemente viendo lo que hacemos. Tenemos que llevar todas nuestras acciones, tienen que ser un sacrificio vivo. Tenemos que caminar en pureza, en honestidad. Tenemos que buscar la santidad, que sin ella ninguno de nosotros vamos a poder ver al Padre Celestial. ¿Cuántos quieren ver a Dios cuando estén en su presencia? Yo lo quiero ver. Tengo que buscar la santidad. ¿Ah? ¿No hay apuro? Hay apuro de buscar la santidad. ¿Okay? De eso sí hay apuro. ¿Okay? Y familia, un disco quemado, ¿okay? ¿Ah? Es piratería. Pero eso está quemado, no sirve. Está quemado, no sirve. Cualquier cosa que nosotros queramos obtener de una manera ilegal es abominación para el Señor. Mira, solamente el Espíritu te puede decir a ti, solamente el Espíritu te puede guiar en qué estás mal y en qué no. Por eso, todo lo que vamos a hacer, tenemos que primero consultarlo con Él. ¿Y cómo lo consultamos? Hoy nos decía Alexis, ¿cómo lo consulto? En la palabra. Ten una relación con el Señor y una lectura sana de la palabra, guiado por el Ruach HaKodesh. ¿Okay? Y vas a saber, porque el que empezó la buena obra, hasta el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. ¿Ah? Claro, dime. Ok, yo conocí a alguien hace un tiempo atrás, cuando todavía se usaban mucho los CDs, que había mandado a pedir de su país un PlayStation súper moderno con un adaptador para leer discos quemados. Ya sé quién es ese alguien. Y había mandado a pedir 110 discos quemados. Wow.
Y cuando Dios le dio la revelación de la integridad, de vivir con Él en integridad, tuvo que botar, romper cada disco y no volver a usarlo de esa manera. Mira eso. Y eso fue para él una inversión fuerte, no solamente de dinero, sino una relación muy especial con el Señor, porque para él eso que él estaba haciendo era muy importante, era su forma de drenarse, de relajarse y De no liberar lo veía mal. estrés. Por eso tenemos que ser un sacrificio vivo. ¿En qué áreas podemos estar siendo ignorantes? ¿Qué cosas podemos estar haciendo sin darnos cuenta que estamos fallándole al Señor?